Gracias por darme la oportunidad de compartirte el Evangelio. Soy el Padre Montijo. Esta es la homilía del domingo, grabada en vivo desde la parroquia de Cristo Rey en Culiacán, Sinaloa, México. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. En este domingo, la palabra de Dios nos invita a reconocer la sabiduría que Él nos quiere dar. Este pasaje del Evangelio del joven rico ha sido objeto de muchos comentarios. Muchas personas que, primero que todo, se dan cuenta de la parte más dramática de esta historia, que Jesús invitó a este joven a ser su discípulo. ¿Y qué respondió ese joven rico? Se fue triste, no aceptó la invitación de Jesús, porque Jesús le pidió hacer un gran sacrificio. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. Después Jesús hace una reflexión frente a los discípulos, recordándoles que una persona que está aferrada a las riquezas materiales no va a poder entrar en el reino de Dios. Y concluye diciendo, respondiéndole a Pedro, que efectivamente cada vez que una persona se decide renunciar a algo para aceptar el reino de Dios, no es en vano, sino que al final salimos ganando. En resumen, esto es lo que escuchamos en este evangelio, que es un poquito largo. Nada más quisiera aclarar una cosa respecto a los personajes difíciles. A mí me gusta a veces ponerme de parte de los personajes difíciles.
No sé si soy tan devoto de San Judas, que es el patrono de las causas imposibles, pero a mí se me hace que este joven rico que nos cuentan en el Evangelio era una persona buena. Pongamos un poquito de atención. Era alguien que fue alguien que buscó a Jesús y llegó corriendo a donde estaba Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste corriendo a una iglesia? Pero no porque llegaras tarde, corriendo, sino corriendo porque tenías ganas de escuchar la palabra de Dios, ganas de experimentar la salvación. ¿Tú lo has hecho alguna vez? A veces hemos ido corriendo al doctor porque nos duele el oído. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste corriendo a ver un sacerdote para que te sanara de tus pecados, sabiendo que tenías un dolor muy grande en tu alma? ¿Lo has hecho alguna vez? Pues este joven del que nos habla el Evangelio fue corriendo a buscar a Jesús porque deseaba escuchar al Maestro. Y cuando le pregunta, le dice: Señor, yo quiero alcanzar la vida eterna. Jesús le dice: sigue los caminos del Señor, sigue los mandamientos. ¿Y qué le respondió ese hombre? ¿Qué le respondió ese joven? Yo no tendría los pantalones de decirle a Jesús o de decirle a Dios: ¿sabes qué? Yo cumplo todos los mandamientos. ¿Tú serías capaz de decirle eso a Dios? Ponte a repasarlo uno por uno. En alguno que otro estaremos fallando. Y no porque seamos una bola de pecadores, sino porque somos humanos. Y sin embargo, este señor, este muchachito del Evangelio, dijo que desde muy joven empezó a vivir rectamente. Así que no le podemos acusar a ese joven de que le faltaran ideales porque fue buscando al Maestro, a Jesús. Tampoco le podemos reprochar que era una mala persona, que se portaba mal porque cumplía los mandamientos. ¿Qué sucede? Que Jesús le dice, Jesús, antes de hablar con él y proponerle algo más, lo miró con amor, lo miró con cariño. Así como nos miran nuestros padres, así nos ven queriendo sacar de nosotros lo mejor que tenemos. Y le propone a este joven entrar a la lógica del reino de Dios. Y le dice: vende lo que tienes. Nada más que hay una cosa, hermanos. A veces este pasaje se ha interpretado a manera de negociación. Y la lógica del reino de Dios no es la de los negocios. Si nos ponemos a ver este evangelio con una lógica financiera, económica o mercantil, diríamos: pues claro, para ganar el cielo tienes que pagar, mijito. ¿Y cómo tienes que pagar? Con buenas obras. Entonces tú haces tus sacrificios, vendes lo que tienes, y entonces ya te vas a ir acumulando una cuenta bancaria en el cielo, por lo mismo que dice Jesús. Dice: para que tengas un tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme. Fíjense ustedes. ¿Qué sucede? Que realmente tener un tesoro en el cielo no es ir acumulando puntos en la tarjeta de puntos. Ahora que se utiliza todas esas tarjetas de puntos, ¿no? Donde quiera que vayas. Compras algo en el súper, en la Ley, en el MZ, donde te dé la gana, y trajo su tarjeta de puntos, ¿no? Entonces tú de repente vienes a la iglesia, ¿trajiste tu tarjeta de puntos? No la traen. Pues ni modo, ya no trajeron su tarjeta, no les va a valer la misa. Lo siento mucho. Entonces uno puede pensar eso, que vienes a misa con tu tarjeta de puntos, le das limosna al pobre, ahí te van los puntos, y todos los puntos para arriba y para arriba. Pero ¿qué pasa? Cometes pecados y fuera puntos. Y eso es lo que más nos hace sufrir, pensar que estamos quedando bien con Dios y estamos quedando mal con Dios, cuando en el fondo, a ver, ¿Dios es nuestro Padre, sí o no? ¿Y tú ocupas quedar bien con tus papás para que te quieran? Lamentablemente no. Y digo lamentablemente como hijo, porque como hijo yo he sido muy abusivo con mis papás. Yo no he quedado bien con ellos, y sin embargo yo sé que me siguen amando, y te siguen amando tus papás. Aunque a veces no quedemos muy bien con ellos, te siguen queriendo tus papás. No queda ahí, no entra lo de que quedaste bien o quedaste mal, tuviste puntos o no los tuviste. Por eso luego vienen los conflictos con los hermanos. ¿Tú tienes hermanos? ¿Quiénes son sus hermanos? A ver, ahí están, chiquitos. Porque a veces uno dice: ay, mi hermanito se portó muy mal, y ahí están mis papás cuidándolo y mimándolo. No tiene puntos, ¿por qué lo quieren tanto? No se trata de puntos. Y viceversa. Ay, cuando le pasa a uno, qué bonito, ¿verdad? Cuando tú te portas mal y al final eres al que más te apapachan, también sucede. Así que la lógica del reino de los cielos, la lógica de Dios, no es la lógica del mercado.
Entonces, cuando Jesús le dice al joven, vende lo que tienes, sé generoso para que tengas un tesoro en el cielo, no le está hablando de que ya que te mueras vas a ir allá a recuperar tus millones de puntos y tierras y todo que Dios te tiene preparado en el cielo. Porque Jesús le dice, después de que tengas el tesoro en el cielo, ven y sígueme. Canijo. Entonces no nos está hablando Jesús del cielo, sino de esta vida en la que tú y yo estamos invitados a seguirle, a ser discípulos suyos. Entonces, ¿qué significa tener un tesoro en el cielo? El evangelista San Mateo nos da más detalles que no los pone el evangelista Marcos. Mateo dice que tener un tesoro en el cielo es tener algo muy valioso, que no se te oxida, que no se te desgasta, que no hay polilla que te lo carcoma, ¿sí? Porque, por ejemplo, por más dinero, oro que tú tengas, se puede oxidar. Aunque tarde mucho tiempo, el oro es un material muy imperecedero, pero se termina gastando. O lo mismo, un vestido tan bonito, al final, si hay por ahí una polillita, un gusanito, aguas, porque te lo puede comer, ¿no? Lo mismo. Tener un tesoro en el cielo es reunir, atesorar en tu vida algo que nadie te lo pueda quitar, algo que jamás se pueda gastar. Y para poder lograr eso necesitamos de lo que nos habla la lectura. La primera y la segunda lectura, necesitamos la sabiduría de Dios. Sabiduría, hermanos, hermanas, no es ser muy inteligente o saber muchas cosas. Sabiduría es saber disfrutar, saber gozar de lo que te rodea, saborear la vida. De ahí viene la palabra sabiduría, de saborear. El joven rico tenía muchas cosas, pero no las disfrutaba. Le faltaba sabiduría. Y a pesar de que, como les digo, era una persona de grandes ideales y era una persona que luchaba por portarse bien y era una persona atenta con los demás, a pesar de todo eso, le faltaba sabiduría para saborear las cosas. ¿Qué significa vende a los pobres? Vende todo lo que tienes. Es invertirlo. ¿De qué te sirve tener acumuladas muchas cosas? Las cosas son para usarlas. Lo mismo, una persona que se pone a hacer una fiesta, ¿sí? Piensas primero, uy, el gastazo que voy a hacer. Pero ¿qué sucede? Que no estás pensando en el gasto, estás pensando en la experiencia, en el vivir, estás pensando en la celebración, en que vale la pena por ti, por alguien que cumple años, por alguien que celebra, hacer una fiesta, convocar a los demás, estar reunidos, saborear la vida, tener sabiduría. Si nos faltara sabiduría, diríamos, ay, ¿cómo nos vamos a gastar mucho dinero? Mejor te los doy y ya, no te hacemos fiesta. ¿Te gustaría eso? Pues no, porque te estás perdiendo de vivir. Te estás perdiendo de valorar, de disfrutar a quienes están contigo, de cantar juntos, de reírse, de bailar. Te estás perdiendo la vida. Entonces, por eso ese joven, aunque parecía muy vivo, al final en su corazón había algo muerto. Por eso Jesús dice, el que está apegado y aferrado a las cosas materiales no puede entrar a la lógica del reino de Dios. El que está muy apegado al tiempo, que es una cosa material y a veces más valiosa que el dinero, no puede entrar a la lógica del reino, porque dice, no tengo tiempo para visitar a mis abuelos, o no tengo tiempo para trabajar, o no tengo tiempo para aprender inglés o para aprender lo que sea. Estás dejando de vivir. Tu tiempo es para usarlo. ¿Para qué te sirve guardarlo si al final se te va a acabar el tiempo? Necesitamos invertir las cosas para atesorar algo que nadie nos pueda quitar. Y de repente viene la ganancia ya aquí en la tierra, que Jesús le dice a sus discípulos, a Pedro y compañeros. El que deja padres, madres, hermanos por mí, descubre la experiencia de tener papás, mamás y hermanos más allá de la sangre. Yo se los digo como sacerdote y también como discípulo de Cristo antes de ser sacerdote, pues experimenté el cariño de muchas personas que no son de mi sangre y de mi familia, un cariño enorme y entrañable, de hermanos, de hijos, de tíos. Y ahora también de sacerdote estoy empezando a experimentar el tener hijos, espiritualmente hablando, no se me vayan a confundir, Espiritualmente yo disfruto los niños. Hace un par de días unos niños me dieron unos dibujos diciéndome lo que significa para ellos tener un sacerdote, y les comparto que hasta me puse a llorar de la alegría
de alguien que te ama tanto. Ustedes, papás, mamás, lo saben cuando les han dado un regalo el Día del Padre o de la Madre. Yo así me sentí por mis niños del catecismo. Señor, dame la sabiduría que procede de ti. Dame la capacidad de saborear lo que me rodea. Que no me pase como aquel hombre joven, rico, que lo tenía todo y al final no disfrutó nada y perdió la oportunidad de seguir a Cristo. Que nosotros, con lo poco o mucho que tengamos, si el Señor nos concede la sabiduría, podamos seguirlo y disfrutar lo que nos rodea. Gracias por escuchar esta grabación. Compártela con otros para evangelizar. Dios te bendiga.